¿Qué tal, chicos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una clase más del curso de Historia Universal. El día de hoy estamos trabajando el tema número 6, correspondiente a lo que vendría a ser el proceso de unificación italiana, ¿ok? Si bien es cierto, ya habíamos trabajado el proceso de unificación alemana, así que hoy vemos, ¿no?, algo similar, pero ahora la situación va a ser parte del proceso en Italia, ¿ya? Bien, empecemos entonces, chicos, esperando que pues sus compañeros que de repente están faltando se vayan a enlazar en el transcurso de la clase, ¿ya? Así que vamos a dar inicio. De repente por ahí no tiene alguien su ficha todavía impresa y bueno, no hay problema, ¿ya, chicos? En el caso de esta situación, vamos a mandar la captura de las actividades que se van a desarrollar, ¿ya? Y la vamos a mandar al grupo para que puedan después marcar. Muy bien. Listo. Entonces tenemos lo que es el proceso de unificación italiana. En este caso, hablamos de que va a tratarse pues una forma similar al caso que sucedió con Alemania, en el que se van a unificar en el proceso, pero acá se lleva a cabo a partir de un reino en el cual era conocido en este entonces como el reino de Piamonte o el reino de Cerdeña, ¿ya? Donde se centraba pues gran parte del potencial económico que pues tenía Italia. Y pues ahí al mando en esta época de la unificación italiana teníamos al rey Víctor Manuel II en el proceso de lo que era la unificación italiana. Bien, a ver, permítanme un momento, esos compañeros están entrando poco a poco. Ya, ok, entonces... Víctor Manuel II es el que se va a convertir en el primer monarca italiano, si bien es cierto, para el año 1870. Ahora, hay pues partes de las sociedades que van a empezar a apoyar esta unificación italiana, como por ejemplo sería parte de la burguesía, que es una fuerza social que va a unificar, va a buscar, ¿no?, o va a impulsar la unificación. Y también tenemos al proletariado industrial, ¿no?, de las fuerzas sociales, en este caso los del pueblo que trabajaban duro, arduamente, día a día. Bien, van a ser las dos clases sociales, o en este caso las dos partes que van a impulsar o van a proponer el hecho de que se unifique Italia. Muy bien, entonces tenemos por un lado a los burgueses de Piamonte y tenemos por el otro lado también a lo que sería el proletariado, ¿ya? El proletariado. Bien, ahora sí, vamos a ver alguna parte aquí también que tenemos, que son los grupos revolucionarios y los ideológicos de la unificación. Porque si bien es cierto, habían diversos grupos de intelectuales que van a participar activamente en la formación, o en este caso, en fomentar, ¿no?, lo que sería la unificación italiana. En este caso, lo que se quería o lo que se buscaba era convertir a Italia en una sola nación. Entre los grupos revolucionarios que van a destacar, por ejemplo, tenemos sociedades secretas como lo que sería la Carbonería, el grupo de la Carbonería, tenemos el grupo de los neoguelfos, ¿ya? Y también tenemos un grupo que serían de los ideológicos de la unificación, o sea, los que buscaban la unificación, que es pues Giuseppe Mazzini, los miembros del periódico 2 del Risurgimiento, y tenemos también a los escritores románticos, ¿no?, como Alessandro Manzoni, entre otros, ¿ya? Bien, vamos a ver aquí lo que sería parte de la sociedad secreta que existía. Una de las sociedades secretas existentes en la época era el de la Carbonería, que fue fundada fue fundada en Nápoles, ya, en los primeros años del siglo XIX, en el contexto de una ocupación napoleónica de Italia, donde Napoleón estaba al mando. En ese caso, sus miembros, perdón, eran conocidos como los carbonarios y aspiraban pues sobre todo a una libertad política.
y al establecimiento de un gobierno constitucional, que se siguieran reglas, leyes, ¿no? Dentro de una constitución y también pues que tengan la libertad de poder también decidir, una libertad política. En este caso, la mayoría de los que pertenecían a la carbonería, a este grupo, a esta secta, ¿ya? Eran pues clases elevadas, clases de la burguesía, por ejemplo, las clases altas, ¿no? De la jerarquía social. En este caso, burgueses que formaban parte de esta secta, ¿ya? Y luego teníamos la otra secta que son los neoguelfos, que eran pertenecientes a una corriente más moderada burguesa, o sea, no del todo eran burgueses, ¿no? Sino que había una mezcla ya ahí. El líder de esta corriente va a ser el político y filósofo italiano Vincenzo Gioberti, ¿ya? Quien va a seguir o va a impulsar que esta secta pueda funcionar. Y alguno de los objetivos, o uno de los objetivos principales que va a ser dentro de los neoguelfos, es que Italia sea una confederación de estados, o sea, en este caso que Italia, que es su confederación de estados, esté bajo la directiva del Papa. Es decir, que el Papa lidere, ¿no? Todos esos estados dentro de Italia, ¿ya? Y luego, por otro lado, ya saliendo de lo que son los grupos de sectas, tenemos a los ideólogos de la unificación, quienes están de acuerdo también con que se unifique Italia, ¿no? Con la unión de un Estado, que son Giuseppe Mazzini, quien es miembro de los Carbonarios, él va a ser miembro de esta secta, de estas sociedades secretas, ya, que van a estar aquí impulsando, y también es fundador de la sociedad secreta La Joven Italia. Fue uno de los ideólogos más importantes dentro de la unificación italiana, ¿ya? Giuseppe Mazzini, entonces. Después tenemos lo que son los miembros del periódico 2 del Resurgimiento, que está dirigido por Camilo Benso, ¿ya? El conde de Cavour, como también conocido. Y pues destacan, por ejemplo, el historiador César Balbo, el escritor y poeta Silvio Pérlico. Tenemos a los músicos como por ejemplo Ioccaccio Rossini o Giuseppe Verdi, ¿ya? Bueno, algunos que son miembros en este caso de este segundo Risorgimento, ¿ya? Entonces, aquí otro de los aspectos dentro de lo que va a ser esta unificación italiana va a ser la primera guerra de independencia italiana, porque para poder lograr, ¿no? La unificación no solamente era necesario llegar al diálogo, sino que también incluía pues aquí algunos enfrentamientos, como el caso del reino de la Cerdeña y sus aliados, que eran Toscana, los Estapos Pales, y las dos Sicilias que estaban contra el territorio de Austria, que se van a ver enfrentados, ¿no? La batalla de Custoza, que se va a dar el 24 y 25 de julio de 1848, donde derrotan a la Cerdeña y a sus aliados. Y se produce pues la expulsión de los piamonteses en Lombardía. En este caso se firma aquí en el 9 de agosto del año 1848 el armisticio de Salasco con Asturias y se acepta lo pactado anteriormente en el Congreso de Viena, porque para eso también hemos visto lo que era el Congreso de Viena y algunos de los objetivos que este buscaba. Bien. Se va a dar también lo que es la batalla de Novara, de Bicoca, o de Bicoca, también conocida así, donde se da de nuevo otra vez la derrota de la Cerdeña. Y aquí pues destaca el general austriaco Radetzky, ¿ya? Radetzky. Él es fundador del diario 2 del Resurgimiento, o del diario El Segundo Resurgimiento. Además, este personaje es pues digamos, quien apoya a Garibaldi para impulsar la independencia o la independencia de Italia, pero luego se va a oponer a a su radicalismo porque lo que quiere es extremo, ¿no? En este caso Garibaldi. Y pues una frase que él va a, digamos, va a pronunciar o se va a hacer famosa en la época es Italia ya está hecho, todo está listo, ¿ya?
Tenemos otra situación que se va a dar también durante esta unificación italiana, como va a ser el caso durante esta primera guerra italiana, ya independentista, o sea, que buscaba la independencia de Italia, es el gobierno de Víctor Manuel II, que amplió el carácter liberal de la Constitución y confirmó, en este caso, confió su gobierno a Cavour, quien llevó a cabo algunas de las obras que vamos a ver aquí. Por ejemplo, fomenta el librecambismo, establece el régimen constitucional y parlamentario, va a reforzar al ejército, buscar prestigio internacional o en este caso intervenir en la guerra de Crimea, ¿no? Entrevistar a Plombiers, algunos digamos, de las que más destacan entre sus obras, ¿no? Porque si bien es cierto, hay muchos hechos que van a suscitar durante este proceso, ¿ya? Pero los que más destacan son los mencionados ahí por parte de Víctor Manuel II, ¿ya? Bien, vamos a ver ya la otra parte que nos habla de lo que sería la Segunda Guerra Independentista de Italia. ¿Ya? Segunda parte de la guerra independentista de Italia, porque si bien es cierto, hay una primera guerra en la que lastimosamente, siendo el reino de la Cerdeña que va a enfrentarse con los austriacos, va a perder, va a tener dos derrotas. Ahora aquí en la segunda guerra independentista de Italia tenemos a Austria que no está dispuesta a permitir la unificación, ya que el Congreso de Viena se había asegurado una importante influencia sobre la península italiana. Recordemos que el territorio italiano es el de la botita, ¿no? El de la botita y tiene península, entonces por esa misma razón es que hablamos de la península italiana. Con las anexiones del Benedetto y Lombardía, que en ese entonces eran tierras que habían sido anexadas a Italia, que iban a formar parte de Italia ahora. Entonces, su influencia sobre los ducados de Parma, de Moderna y Toscana eran pues los que, digamos, no estaban los austriacos dispuestos a aceptar, ¿no? Entonces, algunos de los principales o de algunos de los príncipes austriacos eran los que se enfrentaban a Italia por toda la decisiva que ya habían tomado. Entonces, ahora vamos a ver algunas de las situaciones que se va a acontecer o que se va a llevar a cabo durante esta Segunda Guerra de Independencia de Italia. Siendo el 29 de abril en el año 1859, donde el ejército austriaco, al mando del general Julay, ¿ya? Atraviesan el río Ticino, en este caso invadiendo un territorio que es el territorio de Piamonte, ¿ya? Después de esto, ya una vez que han tomado los austriacos el territorio de Piamonte, tenemos también la batalla de Magenta, donde Italia, el 4 de junio de 1859, donde Francia y Piamonte junto a lo que era el territorio de la Cerdeña, van a vencer al imperio austriaco. Es decir, en un principio, si bien es cierto, pierden, ahora están logrando una victoria en este segundo enfrentamiento. La batalla de Solferino, ¿ya? Donde se enfrenta Lombardía, Francia y Piamonte y la Cerdeña, vencen nuevamente al ejército austriaco al mando de Francisco José I. Y luego tenemos también la Paz de Zúrich, ¿no? Que se da un 11 de noviembre de 1859, donde se firma por parte de Francia y Austria, eh, donde básicamente esta Paz de Zúrich, Austria y Francia pactan que Austria le debe ceder el territorio de Lombardía a Piamonte, pero en este caso debe de conservar para siempre Venecia, ¿ya? Ahora, para enero de 1860, Cavour volvió a gobernar, ¿no? Cavour que había hecho en muchos aspectos cosas negativas para parte de Italia, ya donde muchos no estaban de acuerdo. Cavour vuelve a gobernar y busca un nuevo aliado, ya busca un nuevo aliado porque él también, si bien es cierto, tenía ideas de poder liberar Italia, de independizarse en este caso.
y pues uno de sus aliados va a ser Gran Bretaña, ¿ya? Para marzo de 1860, las poblaciones de Modena, de Parma y de Toscana, que eran los territorios de Francia, con los cuales estaban divididos y también buscaban unificarse, celebraron un plebiscito en el que se ganó por una abrumadora mayoría en el anexo de Piamonte y Cerdeña. Un plebiscito es una especie de, digamos, votación que se va a llevar a cabo por parte de la población. En este caso se pregunta a las personas de Parma y de Toscana, ¿no? O de Moderna también, ¿no? Si quieren pertenecer a Italia o quieren pertenecer a Austria. Y ellos, pues, decidiendo en su mayoría de votos de manera democrática, eligen pertenecer a Italia y es por eso que se anexan esos territorios, ¿no? Celebrando la victoria para parte de los italianos, la Cerdeña, que es uno de los territorios que va a ver impulsando más el movimiento, o dentro de ese territorio se impulsa más este movimiento unificador, ¿ya? Y luego tenemos también lo que es el Tratado de Turing, en el cual se confirma el traspaso de Niza y Saboya a Francia. Ahora, en este caso, las ganancias territoriales italianas eran superiores a las francesas. Es decir, Francia nada más no se estaba quedando con las tierras, sino que también Italia estaba ganando, ya estaba ganando en esta unificación. Tenemos también lo que es la campaña de Garibaldi, que se va a dar un 29 de octubre de 1859, donde Víctor Manuel II y Garibaldi se van a reunir en Milán, ¿ya? Y van a acordar luchar juntos por la independencia, en este caso la independencia de Italia, liberar a Italia. En el reino de las dos Sicilias se había mantenido de manera intransigente, ¿no? Una política absolutista que estaba dando Fernando II en ese entonces. Y luego su sucesor, Francisco II, se plantea continuar el mismo camino, es decir, absolutista desde su perspectiva, reafirmando nuevamente una alianza con Austria, ¿ya? Garibaldi para este entonces va a llevar a cabo una campaña, que es la campaña de los 1000, y se apodera de lo que es el reino de la Sicilia, luego ocupa el reino de Nápoles, y las dos Sicilias pues declararon su unión al reino de la Cerdeña, en este caso perteneciente a las tierras de Italia, ¿ya? Para el año 1861, el primer Parlamento Nacional de Turín proclamó la creación del Reino de Italia y a Víctor Manuel II como rey de Italia, porque en ese entonces, si bien es cierto, eh, eh, eran muchos reinos, ¿no? Que estaban divididos y que poco a poco se iban anexando a lo que era la Cerdeña, porque este era uno de los territorios que más había movilizado la unificación italiana, ¿ya? Entonces, para ese año, 1861, se da, pues, o se ratifica la creación del Reino de Italia y se nombra a un rey que es Víctor Manuel II, ¿bien? Luego tenemos la incorporación de Venecia a Italia, nuevamente ya no llamándose la Cerdeña tal cual, sino que ahora es Italia. En este entonces Italia, en alianza con Prusia, se enfrentan a los austriacos y los austriacos derrotaron a Italia en las batallas de Custoza y la batalla de Lissa, pero sin embargo, por el Tratado de Viena del año 1866, Venecia fue reconocida como parte de Italia, porque era lo que decía el tratado y delimitaba territorios también. Así que se queda pues Venecia como parte de Italia. Y pues Víctor Manuel II, ya en este entonces había ocupado los estados de la Iglesia, a excepción de Roma, claro, y Garibaldi intentó pues en dos oportunidades apoderarse de dicha ciudad, pero fue rechazado en este caso, Garibaldi es pues rechazado por los franceses porque
los que estaban liderando ahí no estaban de acuerdo ya con que él pues esté ocupando en los estados de la iglesia y todo ello. Eso sí que ordenan la retirada de la guarnición francesa en Roma debido a la guerra franco-prusiana que ya se había visualizado en la unificación alemana que habíamos dicho, mediante un plebiscito en lo posterior, ¿ya? Porque en este caso, si habíamos hablado de la retirada de los franceses en Roma, porque estaban habitando ahí, debido a esta guerra franco-prusiana, Víctor Manuel, que era el que reinaba en ese entonces, ordena la ocupación de Roma, ¿ya? Mediante un plebiscito popular. Roma se convierte en la capital de Italia. De esta forma, se completa la tan ansiada unificación italiana y pues ahí todos los reinos que estaban separados se vuelven a unificar, siendo pues ahora la capital de Italia, Roma. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, hemos visto algunos aspectos de lo que es la unificación italiana, ya viendo algunos de los aspectos que se dieron en las guerras y algunos de los reinos que poco a poco se fueron unificando a Italia, como en el caso de que habíamos visto, por ejemplo, cuál de los reinos, ¿no? Es el que va a impulsar más este movimiento unificatorio, que es el reino de la Cerdeña. ¿Ya? Y que en el proceso, pues, conjuntamente se van unificando poco a poco otros territorios, otros reinos de Italia, que pertenecientes a Italia, pues se va a llamar Italia tal cual, va a recibir ya este nombre. Y en lo posterior, pues, poco a poco, ¿no? Los otros reinos se van a ir unificando y unificando, y el proceso termina, pues, finalmente con la unificación italiana, destinando como nueva capital a lo que sería el territorio romano. ¿Ya? Bien, chicos. Tenemos ahora un material por desarrollar. Tenemos ahí 5 preguntas que vamos a desarrollar ahora. ¿Ya? Algunas preguntitas que tenemos aquí. A ver, 5 preguntas. Anderson, ¿nos ayudas con la lectura de la pregunta número 1, por favor? ¿Se encuentra Anderson? ¿No está Anderson? Bueno, Matías, ¿nos puedes ayudar con la lectura de la primera pregunta, por favor? Entre sus objetivos principales estaba la idea de hacer la Italia una confederación de estados bajo la dirección del Papa. Nos referimos a la corriente de... Ya, muy bien. Entonces, tenemos ahí pues alternativas, ¿no? Porque nos dice, gracias Matías, nos dice, entre sus objetivos principales entonces estaba la idea de hacer de Italia una confederación de estados bajo la dirección del Papa. Pero había una corriente, ¿no? Una corriente específica que hablábamos de lo que eran en este caso secretas, ¿no? Habíamos dicho que eran secretas. ¿Cómo se llamaban, chicos? ¿Se acuerdan que hemos visto las sociedades secretas? Habían dos. Una era el de la carbonería y el otro era el de los neoguelfos. ¿Cuál de ellos consideraba que Italia debería estar dirigida, ¿no? por el Papa? La B. Los neoguelfos, ¿verdad? Ok, gracias, Yuleimi. Muchas gracias. Vamos a marcar entonces, vamos a marcar los neoguelfos, ¿ya? Los neoguelfos eran los que consideraban que debería de estar dirigida por el Papa, en este caso, la nueva confederación de los estados italianos. Pregunta número 2. ¿Puede leer Bernardo? ¿Está Bernardo? Sí, profesora. Gran ideólogo de la unificación italiana, fundador de la sociedad secreta La Nueva Italia. Ok. Entonces, gracias, Bernardo. Ahí tenemos, ¿no? Gran ideólogo de la unificación italiana, fundador de la sociedad secreta, conocida como la Nueva Italia.
En este caso, estamos hablando de qué personaje. Tenemos A. Garibaldi, B. Von Bismarck, C. Napoleón III, D. Giuseppe Mazzini, E. Víctor Manuel II. A ver, descartamos a Von Bismarck porque Otto von Bismarck ya no tiene nada que ver aquí. Él es de la unificación alemana. Napoleón, Dios mío, ese número no existe, entonces esa respuesta también es errada. Em, a ver, Napoleón IV dice. Ya, la respuesta sería, La D. muy bien, Yuleimi, la letra de Giuseppe Mazzini, ¿ya? Giuseppe Mazzini, y lo hemos visto aquí, ya en lo que vendría a ser la sociedad secreta, la Nueva Italia. Muy bien, pregunta número 3. En las batallas de Magenta y Solferino, los aliados Francia y Cerdeña logran vencer ¿a qué territorio? Batalla de Magenta. ¿Contra quién se estaban enfrentando todo el tiempo los, los reinos de la Cerdeña? Bueno, el reino de la Cerdeña, ¿no? Con sus aliados. ¿A qué territorio? Austria. A Austria, excelente. Todo el tiempo se enfrentaban a los austriacos, entonces la respuesta sería Austria. Muy bien. Número 4. Gran líder de la unificación italiana que lleva a cabo la campaña de los 1000, apoderándose de Sicilia. ¿De quién estamos hablando? ¿Napoleón III? No. Mazzini, Garibaldi, Radetzky, Bismarck. Descarta la A y descarta la E definitivamente, ¿no? Y Radetzky, no hemos hablado mucho acerca de él, no hemos hablado de Radetzky, descartamos la D. Entonces tenemos dos opciones, la B sería Mazzini o la C sería Garibaldi. Garibaldi. Ok, muy bien, Stephanie, estamos hablando de Garibaldi. La campaña de los 1000, ¿ya? Y él se llega a apoderar del reino de la Sicilia. Bien, pregunta número 5. El primer Parlamento Nacional proclamó la creación del Reino de Italia. A, como rey de Italia en el año 1861. Eso ya fue al finalizar la clase, ¿se acuerdan? Que nos dice aquí. Dice, Víctor Manuel II había ocupado los estados de la iglesia a excepción de Roma. Garibaldi intentó en 2 oportunidades apoderarse de dicha ciudad, pero fue rechazado por sardos y franceses. Retirada la guarnición francesa en Roma debido a que la guerra franco-prusiana... Ah, no, esta parte no era. Estábamos trabajando cuando se nombra Italia, ¿se acuerdan? Primer Parlamento Nacional. ¿Cómo se llamó el primer Parlamento Nacional? Ya, te doy una pista. Se llamaba, el primer Parlamento Nacional era el Parlamento de Turín. Ahora, pero en este caso dice que proclama la creación del Reino de Italia. Y menciona a quién es que nombraron un nuevo rey. Sí está acá al final. Víctor Manuel ordena la ocupación de Roma mediante un plebiscito popular que se convierte en la capital de Italia. De esta forma se completa la tan ansiada unificación italiana. ¿De quién estamos hablando entonces, chicos? De la E. La E. ¿Qué letra? La E. Génova. A ver, No. Parlamento Nacional. Pero el Parlamento Nacional que se dio era el Parlamento Nacional de Turín. ¿A qué personaje tenemos mencionando un montón de veces? A Víctor Manuel II, ya chicos, como nuevo rey de Italia para el año 1861, que en este caso, una vez se logra la unificación italiana, él va a continuar también con su legado, ¿ya? Víctor Manuel II
en el Parlamento Nacional de Turín. ¿Ok? Listo, chicos, han marcado ustedes su material. Bueno, igual de todos modos, voy a enviar la captura necesaria. Ya primero voy a mandar la captura de su asistencia el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque algunos creo que han entrado muy tarde también. Me comentan, por favor, si puedo apoyarlos en algo. Ay. Miss, buenas tardes. Sí, Karina, buenas tardes. Disculpe por la pregunta, ¿por qué a esta hora estamos haciendo clases? Ah, ya, ok, Karina. Lo que pasa es que hemos estado teniendo unos inconvenientes y ya por ese motivo